horrorífico. Las mascotas, aparte de hacernos compañía, muchas veces nos alertan de algo que no vemos o que no escuchamos. ¿No es raro que a veces tu perro ladre a una esquina vacía? Cookie es mi perrita mestiza. Tiene unas orejas peludas enormes y está llena de mucha energía. Cuando la adopté, casi la devuelvo porque los primeros 3 días no paraba de llorar. Actualmente es lo más preciado que tengo. Una cosa que ayudó mucho con sus niveles de energía y su aburrimiento constante fueron unos botones. Seguro que los has visto. Esos botones en los que grabas tu voz y que los perros pueden presionar para decir cosas como comida, jugar, afuera. Algunas personas incluso entrenan a sus gatos con ellos. Cookie tiene cerca de 20 botones. A veces presiona secuencias sin sentido. Parece que piensa que ¡ouch! Es una reacción de sorpresa. Además, no estoy segura de si entiende las emociones enojada, triste y te amo. Aunque en los días en que estoy acostada en mi sillón llorando por el estrés del trabajo y ella presiona te amo, por supuesto que quiero creer que sabe lo que significa. Incluso si no lo sabe, todavía me hace sentir mejor. Pero a pesar de que es imperfecta al hablar con sus patitas, Cookie está bien entrenada e intencionada. Al menos con sus deseos más simples como afuera y comida. Aunque admito que es molesto que te despierten en medio de la noche con exigencias de comida, comida, comida. Una noche me despertó el sonido de mi propia voz grabada desde la sala. Extraño. A esto le siguió el sonido de las patitas de Cookie, seguido de extraño, afuera. Admito que mi corazón se empezó a acelerar. Me quedé en la cama acurrucada bajo las cobijas. No quería levantarme e ir a investigar. Duré mucho tiempo en silencio, conteniendo la respiración. Escuché los pasos de mi perrita deambulando por la habitación principal. Finalmente, presionó comida varias veces, antes de volver al dormitorio y acomodarse en su cama junto a la mesita de noche. Por la mañana revisé alrededor de la casa, pero no encontré rastros de nada inusual. También hice una búsqueda en Google y me reí cuando me di cuenta de cuántas personas se han asustado porque sus mascotas presionan extraño. También me asusté con una historia en The Daily Mirror sobre una mujer cuyo perro presionó frío, extraño. Según el artículo, la mujer se asustó por las advertencias de su perro sobre este extraño frío en la esquina de su sala de estar. Pero en mi caso, Cookie no me estaba advirtiendo sobre ningún fantasma. Una mañana presionó extraño antes de correr hacia la puerta y gruñir. Este fue un uso correcto del botón, ya que había un repartidor de paquetería afuera. Cuando sonó el timbre, empezó a ladrar, algo que rara vez hace, con los pelos de la espalda erizados, la cola baja y las orejas planas. Tuve que disculparme con el repartidor mientras aceptaba el paquete y Cookie seguía gruñendo. Le dije, hazte para allá, y se fue. Detrás de mí, en algún lugar, escuché el botón de extraño, de nuevo. Lo siento, le dije al repartidor que se estaba riendo. No le gustan los hombres extraños. Suena a que es muy inteligente. Parece que sabe usar bien esos botones, dijo el repartidor. Sí, parece que los conoce bastante bien, así que... comida, enojada, presionó Cookie. A veces también los presiona un poco al azar, dije. Ok, suena enojada y como que quiere comida. Que tengas bonito día. No sé cuál fue la historia de Cookie antes de ser adoptada, pero siempre ha desconfiado de los hombres. Al menos hasta que la han sobornado con su cosa favorita, la comida. Ese día en la tarde presionó extraño, de nuevo, y cuando miré afuera había un gato en nuestro jardín de enfrente. Fue entonces cuando me di cuenta. La otra noche, Cookie debe haber visto una ardilla o algún otro animal que era un extraño para ella. Pero luego llegó el incidente que me hizo replantearme todo. Acababa de regresar de una visita a casa de mis padres, y tan pronto como Cookie y yo entramos, se le erizaron los pelos de la espalda. Estaba bajando unas bolsas del coche cuando escuché extraño, casa. Esto me dio un escalofrío que recorrió toda mi columna vertebral. Cookie no estaba gruñendo ni ladrando, pero estaba inusualmente alerta. ¿Extraño? ¿Dónde?, pregunté. Cookie solo me miró. Luego miró alrededor de la habitación. Después se fue a la cocina a inspeccionar y finalmente la vi pasar por el pasillo rumbo a nuestro cuarto. Después de un rato regresó conmigo y caminó hacia los botones. Olor. Dios, sentí aún más los escalofríos por todo mi cuerpo. ¿Significa que percibe un olor extraño? ¿O el olor de un extraño? Tal vez una ardilla entró por la ventana.
¿O es el olor de algo que traje de con mis papás? Revisé toda la casa por dentro y por fuera. No había señales de entrada forzada, aunque guardo una llave debajo de una maceta que cualquiera con media neurona y determinación para entrar podría encontrar. Es un vecindario seguro, así que no había pensado mucho en ello. Ahora, sin embargo, pensé en quitar la llave y poner en su lugar una cerradura inteligente para la puerta principal, de esas que puedes configurar un pin e incluso tu huella digital. También decidí instalar cámaras. Cookie se había calmado y cuando volví a entrar la encontré acostada junto a los botones. Pero la verdadera razón por la que juro que esos botones son más útiles de lo que pueden parecer es por lo que sucedió la semana siguiente. Estaba afuera arreglando el jardín y escuché que Greg, mi supervisor del trabajo, me llamaba. Estaba trotando en la banqueta y empezamos a platicar. Me preguntó si le podía dar un poco de agua y lo dejé entrar mientras le servía el vaso. Y como de costumbre, Cookie estaba gruñendo, con la cola metida y las orejas hacia atrás como con el repartidor. Le dije, vete, y se hizo para atrás, aunque no dejaba de mirar mal a Greg. Se había sentado en el sillón que está cerca de la televisión y me decía que mi casa era un lugar muy agradable. Y luego preguntó, ¿vives sola? Cuando escuché mi voz grabada desde la sala de estar. Extraño, olor. Ahora, el hecho de que Greg hubiera aparecido en mi calle trotando casualmente por la banqueta, bueno, había hecho sonar algunas alarmas. Siempre había sido un poco raro como supervisor. No lo suficiente como para presentar una queja ni nada, pero sí lo suficiente como para sentirme incómoda al verlo en mi calle. Así que cuando Cookie presionó los botones diciendo que olía a un extraño, hizo que mi corazón se acelerara. ¿Podría ser el mismo extraño que Cookie percibió el día que llegamos de casa de mis padres? Le dije a Greg que tenía que sacar a Cookie a que hiciera sus necesidades, y mientras estaba afuera llamé a una amiga y le pedí que fingiera que era una emergencia. Volví con mi amiga gritando lo suficientemente fuerte en mi teléfono para que Greg la escuchara, y le dije que había surgido algo y que tenía que irme cuanto antes. Ambos salimos y cerré con llave y me subí a mi coche, y esperé hasta que se fuera antes de volver a entrar a mi casa. Revisé las cámaras, preguntándome si encontraría evidencia de que estaba husmeando por mi casa, pero no había nada. Supuse que mis miedos habían sido exagerados, que tal vez me había asustado con Greg injustamente, y Cookie había presionado esos botones porque no le gustaban los hombres. Pero 2 días después, las cámaras lo captaron. Un sábado por la tarde, cuando no estaba en casa, Greg se acercó caminando por la banqueta. Miró a su alrededor, aparentemente tratando de actuar con naturalidad, y luego fue directamente a la maceta buscando la llave. Se me revolvió el estómago al ver las imágenes, y me alegré de haber confiado en mi instinto y en las advertencias de Cookie sobre las malas vibras de Greg. Contraté a un cerrajero para que cambiara las cerraduras y se instalara un sistema de seguridad, e informé a mis vecinos que estuvieran atentos. Hice algo de práctica adicional con los botones y con Cookie para asegurarme de que me alertara si fuera necesario. Cuando informé a mi jefe, Greg fue despedido de inmediato. Antes de que lo bloqueara y de pedir una orden de restricción, me envió algunos emails y mensajes llenos de groserías y amenazas acusándome de arruinarle la vida. Todo eso fue hace semanas, pero la razón por la que estoy escribiendo sobre esto ahora es porque ayer Cookie presionó el botón de extraño de nuevo. De todos los botones, ese siempre me provocaba tensión. Inmediatamente me levanté y le pregunté, ¿extraño? ¿Dónde? Ella dio vueltas como desesperada y luego presionó casa. Eso hizo que se me subiera la presión por las nubes. Revisé toda la casa. No hay señales de intrusión, tampoco nada en la cámara. Mi corazón se calmó. No hay extraños, le dije. Ella se enojó y se alejó. Estuvo como ida el resto de la noche. Hoy volvió a presionar el botón. Enojada, presionó. Y luego, extraño, enojada. No tenía sentido. Traté de encontrarle significado a los botones que había presionado. A lo mejor me está diciendo que me extraña porque no la he acariciado mucho últimamente. Algo así como, te extraño. Pero en el fondo sabía que no era así. Tal vez estaba diciéndome que estaba enojada porque no le creía sobre el extraño. Pero no había ningún extraño. Revisé por todas partes, incluidas las cámaras. Y solo porque ese botón en particular siempre me asustaba más, busqué a Greg. Solo para asegurarme de que no había vuelto a acosarme. Fui a sus redes sociales, donde quedó claro por sus publicaciones recientes que definitivamente todavía guardaba rencor.
Había hecho un montón de publicaciones llenas de coraje, culpándome porque su vida se fue a la mierda desde que perdió su trabajo. Otras publicaciones afirmaban que no le quedaba nada por lo que vivir. La parte que más me perturbó fue que encontré su obituario. Greg se quitó la vida hace 2 días. Pero Cookie sigue presionando. Extraño, 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 extraño.